¿Alguna vez te has preguntado si existe un santuario inexpugnable en el corazón del torbellino existencial? Un refugio donde el clamor incesante del mundo exterior se disuelve en una melodía silente de paz inquebrantable. Observa a tu alrededor. El caos se cierne, la ansiedad acecha como una sombra persistente y la búsqueda de la calma se asemeja a la persecución de un espejismo en un desierto ardiente. Pero, ¿qué pasaría si te revelara que esta serenidad, este bálsamo para el alma, no es una quimera lejana, sino un eco ancestral, un susurro olvidado, codificado en los pliegues más profundos de una sabiduría milenaria? ¿Y si te dijera que el camino hacia esa quietud interior, hacia una fortaleza del espíritu que trasciende las vicisitudes del tiempo y del destino, ha sido custodiado por guardianes silenciosos a través de las eras, esperando ser descifrado por aquellos con la valentía de mirar más allá de la superficie de lo aparente? Esta no es una simple conversación sobre técnicas superficiales, es una invitación a la transmutación. Prepárense para que los velos que cubren vuestra percepción del universo esotérico se desgarren, revelando horizontes de comprensión que hasta ahora os eran inaccesibles. Lo que estáis a punto de descubrir no es meramente conocimiento, es la llave de una alquimia interna, una forja del espíritu donde el plomo de la aflicción se transmuta en el oro de la ecuanimidad. Este es un fragmento de esos textos prohibidos, de esas verdades susurradas en los confines de la conciencia, que poseen el poder de reconfigurar no solo vuestro entendimiento del budismo y la paz interior, sino la esencia misma de vuestra existencia. Es la revelación de cómo el más antiguo de los caminos puede ser el más radicalmente transformador, desvelando el poder oculto de actuar con una serenidad que desafía la tormenta. ¿Cómo es posible que una simple exhalación pueda ser el ancla que os salve del naufragio mental, o que la fluidez del bambú encierre la fórmula para la resiliencia ante los golpes del destino? Desvelaremos el enigma de cómo el desapego no es una renuncia vacía, sino la emancipación más sublime, liberando el espíritu de las cadenas invisibles de las expectativas y los resultados. Exploraremos la paradoja de encontrar la plenitud en la simplicidad, de transmutar el sufrimiento en el crisol del crecimiento y de tejer relaciones tan firmes como el roble y tan suaves como la seda. Os guiaré a través de los silenciosos corredores de la meditación, donde el ruido del mundo exterior se apaga y la voz de vuestro ser más profundo emerge. Abriremos las puertas a la comprensión de cómo el ciclo incesante de la existencia, el samsara, puede ser trascendido no por la huida, sino por la profunda comprensión de vuestras propias acciones y la inexorable ley del karma, forjando un destino consciente, una vida plena de propósito y una paz inquebrantable. Estamos a punto de iniciar un viaje hacia la liberación del espíritu, hacia el dominio de la propia mente, hacia la esencia misma de la sabiduría que reside en el momento presente. Si sentís la llamada de esta verdad oculta, si vuestro espíritu anhela esta transformación profunda, os invito a que os unáis a esta travesía. Dejad vuestra huella en este sendero de conocimiento, dadle un me gusta a este video, compartid vuestras reflexiones en los comentarios y suscribíos a este canal. Vuestro compromiso es el primer paso en la develación de estos arcanos, la manifestación de vuestro deseo de abrazar la serenidad. Permitid que vuestra mente se abra a la posibilidad de una existencia donde la calma no es una excepción, sino la regla. El verdadero poder reside en el interior y juntos lo desenterraremos, amigos. La travesía hacia la serenidad comienza con una revelación fundamental. El estrés y la ansiedad no son entidades externas que nos asaltan, sino ecos internos de nuestra resistencia al flujo inexorable de la existencia.
Son la manifestación de lo que el budismo, en sus textos más arcaicos como el Sutra del Corazón, denomina dukkha, no meramente sufrimiento, sino esa insatisfacción inherente, esa fricción constante que surge de nuestra incapacidad de aceptar la impermanencia de todas las cosas. Es el apego a lo que creemos permanente y la aversión a lo que percibimos como efímero, lo que enciende las llamas de la angustia. Pero en el corazón de esta antigua sabiduría, transmitida a través de generaciones de maestros y contenida en pergaminos que pocos han descifrado en su totalidad, encontramos la clave para transmutar esta aflicción. La primera y más poderosa herramienta que se nos otorga es la respiración consciente. No es un acto trivial, es el ancla primordial al momento presente, una danza rítmica entre el cosmos y vuestra propia esencia que permite al espíritu aquietar la tempestad mental. Al concentraros plenamente en el in-out, en el suave ascenso y descenso del aliento, os sumergís en una meditación activa, una práctica de atención plena que desarma la mente de su tendencia a vagar por pasados lamentables o futuros inciertos, trayéndoos de vuelta al aquí y a la hora donde la verdadera paz reside. Esta conexión profunda con vuestro aliento vital no solo calma las agitadas aguas de la psique, sino que también os revela la interconexión entre vuestro estado mental y la vitalidad de vuestro cuerpo, ese templo sagrado que os sirve de vehículo en esta existencia. Pero no basta con respirar. Es imperativo comprender la ley de la impermanencia, anicca, uno de los 3 pilares de la existencia según las enseñanzas budistas. Todo lo que surge, decae, toda forma se disuelve, todo encuentro termina en separación. Negar esta verdad universal es construir castillos de arena frente a la marea alta, una fuente inagotable de ansiedad y desesperación. La aceptación de que las situaciones, las emociones e incluso vuestra propia identidad están en constante flujo es el bálsamo que libera al espíritu de la prisión del apego. Al soltar las expectativas sobre cómo deberían ser las cosas, al renunciar a la ilusión de control sobre lo incontrolable, se disuelve gran parte del estrés autoimpuesto. Este acto de desapego consciente no es indiferencia, sino una sabiduría profunda que reconoce que la resistencia al cambio es la raíz de todo sufrimiento. Es aquí donde la resiliencia se forja, no como la rigidez de una roca que se quiebra bajo la presión, sino como la flexibilidad del bambú que se dobla con el viento y luego vuelve a erguirse, más fuerte que antes. El cuidado del cuerpo, a menudo subestimado, es también una extensión de esta práctica de aceptación y atención. Vuestro cuerpo no es una mera envoltura, sino una manifestación tangible de vuestra conciencia, un instrumento vital para la percepción y la acción. Descuidarlo es descuidar una parte esencial de vuestro ser, perturbando el equilibrio que permite la calma mental y la paz interior. Las tradiciones antiguas, desde los ayurvedas védicos hasta los cánones tibetanos, siempre han enfatizado la importancia de armonizar el cuerpo, la mente y el espíritu como un requisito fundamental para el despertar espiritual. Al nutrir vuestro cuerpo con movimiento consciente, alimento adecuado y descanso reparador, no solo cultiváis la salud física, sino que también creáis un entorno propicio para la claridad mental y la estabilidad emocional. Así, la tríada de la respiración consciente, la aceptación de la impermanencia y el cuidado holístico del cuerpo se entrelaza en un método ancestral y poderoso para desmantelar las cadenas del estrés y la ansiedad, abriendo el sendero hacia una existencia de profunda serenidad. Esta no es una mera técnica, sino una forma de vida, una alquimia interior
que os invita a mirar más allá de la superficie de vuestras preocupaciones, hacia la fuente inagotable de vuestro propio ser. Y en este viaje, la respiración no es solo un acto fisiológico, sino un portal. Retomemos entonces el hálito, esta corriente vital que fluye incesante, no como un mero intercambio gaseoso, sino como la manifestación más íntima de vuestra existencia, el áncora primordial al momento presente. Desde las profundidades de los Vedas hasta los susurros silenciosos de las cuevas de Ajanta, la respiración ha sido reverenciada como el puente entre lo visible y lo invisible, entre el cuerpo y el espíritu, la llave maestra que desvela los secretos del universo interior. Al dirigir vuestra atención plena hacia el ritmo cadencioso de la inhalación y la exhalación, no solo estáis observando un proceso biológico, estáis sintonizando con la pulsación cósmica que os anima, un rito ancestral que os reconecta con la fuente misma de vuestro ser. Este acto de respiración consciente no es una invención moderna, sino una sabiduría que se remonta a los albores de la humanidad, grabada en papiros egipcios, en sutras budistas y en los textos esotéricos de cada civilización que buscó trascender lo efímero. Es el primer paso hacia la calma mental, la senda que os permite trascender el laberinto de vuestras preocupaciones y regresar al santuario de vuestra propia presencia. Cada inspiración es una afirmación de vida, cada exhalación una oportunidad para soltar lo que ya no os sirve, un ciclo perpetuo de renovación que, cuando se observa con intención, se convierte en un espejo del gran todo. Es un portal porque os lleva más allá de la ilusión del tiempo, anclándoos firmemente en el único instante que verdaderamente existe, el ahora. Y en este ancla, la turbulencia de la mente comienza a disiparse, como la niebla al amanecer, revelando la paz interior, subyacente que siempre ha residido en vuestro corazón. Este es el primer secreto del aliento, su poder para invocar la quietud. El intrincado mecanismo por el cual la respiración consciente pacifica la mente radica en su capacidad para interrumpir el incesante parloteo interno, ese mono saltarín que, según las enseñanzas budistas, brinca de rama en rama, de pensamiento en pensamiento, generando estrés y ansiedad. La mente, por su naturaleza, es una fábrica de narrativas, un torbellino de juicios, recuerdos y anticipaciones que raramente se detiene en el momento presente. Pero cuando deliberadamente elegís enfocar vuestra atención plena en el suave ascenso y descenso de vuestro abdomen, en la frescura del aire al entrar por vuestras fosas nasales o en el calor al salir, ofrecéis a vuestra mente un único punto de concentración. Es como darle un juguete a un niño hiperactivo. Al principio la mente se resistirá, se distraerá, pero con persistencia y paciencia su energía se canaliza. Los antiguos textos del Satipatthana Sutta, pilares de la enseñanza budista sobre la atención plena, describen explícitamente la observación de la respiración como la base para desarrollar la conciencia de las sensaciones corporales, de las emociones, de los estados mentales y de los fenómenos. Este no es un acto de supresión, sino de redirección. No intentáis detener el pensamiento, lo cual es inútil, sino que os convertís en el observador desapegado de él. Cada vez que vuestra mente se extravía en divagaciones, preocupaciones futuras o lamentos pasados, simplemente la traéis de vuelta con amabilidad y firmeza a la quietud del aliento. Con cada retorno, fortalecéis los músculos de vuestra atención plena, creando un espacio sagrado entre vosotros y el caos mental. Es en este espacio donde la calma mental echa raíces, donde el ruido se desvanece para dar paso a una claridad prístina. Así, la respiración se convierte no solo en un ancla,
sino en un metrónomo que acompasa el ritmo de vuestra conciencia, armonizándola con la cadencia universal. Más allá de la mera distracción del parloteo mental, la respiración consciente ejerce una influencia profunda y directa sobre vuestro sistema nervioso, un vínculo que la ciencia moderna comienza a redescubrir, pero que las tradiciones ancestrales han conocido por milenios. Cuando os halláis inmersos en el estrés y la ansiedad, vuestro cuerpo reacciona con la respuesta de lucha o huida. La respiración se vuelve superficial y rápida. El corazón se acelera, los músculos se tensan. Este es el reino del sistema nervioso simpático, preparado para el peligro. Sin embargo, al practicar la respiración consciente, especialmente aquella que alarga la exhalación y profundiza la inhalación, involucrando el diafragma, activáis el sistema nervioso parasimpático, el cual es responsable de la respuesta de descanso y digestión. Este cambio fisiológico envía una señal inconfundible a vuestro cerebro. Estás a salvo. Los antiguos maestros yógicos, a través de las prácticas de pranayama, comprendieron que el prana o fuerza vital, inherentemente ligado a la respiración, podía ser manipulado para equilibrar los nadis o canales energéticos del cuerpo, influyendo directamente en el estado mental y emocional. Textos como los Yoga Sutras de Patanjali detallan cómo el control del aliento, pranayama, es una etapa crucial para el control de la mente, pratyahara y dharana. No es solo una técnica de relajación, es una regulación energética. Al respirar de manera profunda y pausada, no solo introducís más oxígeno a vuestro cuerpo, sino que también calmáis la amígdala, el centro de las emociones en el cerebro, y fortalecéis la corteza prefrontal, el asiento de la lógica y la toma de decisiones. Así, la ansiedad no es reprimida, sino que su base fisiológica es desmantelada, permitiendo que la calma mental emerja no como un acto de voluntad forzada, sino como un estado natural de vuestro ser. Es la ciencia y la espiritualidad convergiendo en la simple pero poderosa mecánica del aliento, revelando una verdad oculta en el funcionamiento de vuestro propio templo corporal. En la quietud que engendra la respiración consciente, se revela una de las verdades más profundas y liberadoras del budismo: la impermanencia de todas las cosas, incluyendo vuestros propios pensamientos y emociones. Observar el aliento es observar un ciclo constante de llegada y partida, sin aferrarse. De la misma manera, al practicar la atención plena sobre las sensaciones de estrés y ansiedad, no os identificáis con ellas, sino que las veis pasar como nubes por el cielo. No sois las nubes, sois el vasto cielo que las contiene. Esta perspectiva fomenta el desapego, la capacidad de soltar la identificación con el sufrimiento, dukkha, que nace del aferramiento a lo transitorio. Los textos budistas, desde el Dhammapada hasta los discursos de los Anattalakkhana Sutta, insisten en la naturaleza vacía de un yo permanente y en la transitoriedad de todos los fenómenos. La respiración se convierte en un recordatorio palpable de que nada permanece estático. Cada inhalación es nueva, cada exhalación es una liberación. Este entendimiento, cultivado a través de la observación consciente, os permite practicar la aceptación radical de vuestro estado actual, sin juicio ni resistencia. En lugar de luchar contra la ansiedad, la observáis. En lugar de aferraros a la felicidad, la dejáis fluir. Es en este espacio de no resistencia donde la verdadera resiliencia echa raíces. Como el bambú que se dobla con el viento y no se rompe, vuestra mente se vuelve flexible, capaz de adaptarse a las vicisitudes de la vida sin perder su centro. La respiración consciente os enseña que vuestro valor y vuestra paz interior
no dependen de la ausencia de desafíos o emociones difíciles, sino de vuestra capacidad para navegarlas con una quietud anclada en el presente, trascendiendo la ilusión de que el control externo es la clave de la felicidad. Así, la respiración consciente trasciende la mera técnica para convertirse en un sendero directo hacia la sabiduría y la posibilidad de liberación del ciclo del sufrimiento, samsara. No es solo para mitigar el estrés y la ansiedad, sino para desvelar la naturaleza profunda de la existencia misma. Al anclaros una y otra vez en el momento presente a través del aliento, comenzáis a ver cómo el apego a las expectativas, a los resultados, a las identidades efímeras, es la raíz de vuestra inquietud. Esta es una revelación fundamental que resuena con la esencia de las 4 nobles verdades del budismo: la existencia del sufrimiento, su origen en el apego, la posibilidad de su cese y el camino para lograrlo. La respiración nos enseña a disolver el yo egoico, que es una construcción mental, y a conectar con el ser esencial que reside más allá de las fluctuaciones de la mente. Es una forma práctica y accesible de meditación que no requiere templos ni rituales complejos, solo vuestra propia presencia. Con cada respiración profunda, estáis cultivando un karma positivo de atención plena y aceptación, sembrando las semillas de una realidad transformada. Os capacita para vivir con mayor simplicidad, valorando la riqueza intrínseca de cada instante, fomentando la gratitud por el milagro de la vida. Es un acto de profunda autoconciencia que resuena con la energía cósmica que os conecta a todo. Al dominar este arte ancestral, no solo reducís la ansiedad, sino que abrís la puerta a una forma de vida imbuida de paz interior duradera. Habéis comenzado a desentrañar un misterio formidable, la verdad de que la libertad no se busca fuera, sino que se encuentra dentro, al alcance de vuestro propio aliento. Pero, ¿cómo sostener esta quietud en medio de la tempestad de la vida, cuando el mundo exterior clama por vuestra atención? ¿Cómo transformar esta calma mental en una fuerza inquebrantable que os permita no solo sobrevivir, sino prosperar ante cualquier adversidad? Esta es la cuestión que nos llama a explorar la forja de la resiliencia. La forja de la resiliencia no es una mera técnica de supervivencia, sino un rito ancestral de transformación interior. La respuesta al eco de vuestras preguntas. ¿Cómo sostener la quietud en la tempestad? ¿Cómo convertir la calma mental en una fuerza inquebrantable? Sumergíos conmigo en la sabiduría del bambú, símbolo de una verdad profunda que los antiguos maestros budistas han custodiado celosamente. Esta planta, aparentemente frágil, no se opone a la tormenta con una rigidez condenatoria, sino que se curva, se dobla, cede ante la fuerza implacable del viento y la lluvia, solo para erguirse de nuevo, intacta e incluso más robusta tras cada embate. Esta flexibilidad, esta capacidad de fluir con la impermanencia de todo lo que es, constituye la quinta esencia de la resiliencia que se busca. No es la ausencia de dolor lo que se anhela, sino la maestría en danzar con él, en permitir que la experiencia de la adversidad atraviese vuestro ser sin anclarse en la rigidez del ego. Esta sabiduría milenaria, tejida en los sutras y los textos esotéricos que pocos han logrado descifrar en su plenitud, nos revela que el sufrimiento, el dukkha primordial del que habla el Dharma, no surge de los eventos externos en sí mismos, sino de nuestra resistencia a ellos, de nuestro apego inquebrantable a una visión fija de cómo deberían ser las cosas. Es una alquimia del alma, donde el plomo de la adversidad se transmuta en el oro de la sabiduría, no por una lucha frontal, sino por una entrega consciente a la naturaleza cambiante de todo lo que existe. La roca, por muy sólida que se presente,
termina por fracturarse ante la erosión incesante o el golpe súbito. Su resistencia inherente, su incapacidad de adaptarse, se convierte en su propia condena. El bambú, en contraste, se adapta, se transforma, se integra con el flujo cósmico de la existencia, manifestando una paz interior que no se inmuta ante el caos. Es el arte sublime del desapego, de soltar las expectativas, de despojarse de la armadura rígida de las creencias preconcebidas y de los deseos férreos sobre los resultados. Es un entendimiento profundo de que la vida, en su esencia más prístina, es un río en constante cambio, y nuestra tarea es aprender a navegar sus corrientes con gracia y una fortaleza que emana desde lo más hondo del ser. Esta enseñanza, es celosamente custodiada por los sabios del Dharma, nos invita a una profunda introspección, a cuestionar nuestra propia estructura interna. ¿Dónde somos rocas y dónde anhelamos ser bambú? ¿Dónde nos aferramos con desesperación y dónde podemos practicar el noble arte de la aceptación y el desapego? La resiliencia, vista desde esta lente ancestral, no es una cualidad estática que se posee, sino un estado del ser que se cultiva activamente a través de la atención plena, la compasión y la sabiduría, transformando cada desafío en una oportunidad para el crecimiento personal y espiritual. Es la manifestación de una conciencia despierta que no solo soporta las tormentas, sino que las abraza como parte integral de la danza universal. El desafío ahora radica no solo en comprender esta profunda sabiduría, sino en integrarla en cada fibra de vuestro ser, en hacer la carne de vuestra experiencia más íntima. ¿Cómo entonces se moldea el espíritu para abrazar la danza del bambú en el fragor de la vida cotidiana? ¿Qué prácticas ancestrales nos revelan los maestros para forjar esta invulnerabilidad flexible en el crisol de nuestra propia existencia, más allá de la mera respiración? La cuestión de cómo moldear el espíritu para abrazar la danza del bambú, para forjar esa invulnerabilidad flexible, nos conduce inexorablemente al corazón de una de las más profundas revelaciones del Dharma, el arte sagrado del desapego. No se trata, hermanos de sendero, de una renuncia nihilista o una indiferencia gélida ante el tapiz vibrante de la existencia, sino de una liberación consciente, una alquimia interna que transmuta el pesado grillete del aferramiento en la ligereza de la libertad. Los antiguos textos budistas, como el venerable Dhammapada y los sutras Pali, resuenan con la advertencia del Tathagata. De los apegos nace la tristeza, de los apegos nace el miedo. Aquel que está libre de apegos no tiene ni tristeza ni miedo. Aquí reside la clave, una verdad tan antigua como el tiempo mismo, que nos desvela el origen de nuestra inquietud perpetua. Observad vuestras vidas, sentid la tensión en vuestro pecho cuando una expectativa no se cumple, cuando un resultado deseado se esfuma como el humo, o cuando la mera idea de perder una posesión amada os sacude hasta la médula. Esa punzada, esa sombra que oscurece el alma, no proviene del objeto o evento en sí, sino de la garra invisible con la que nos aferramos a ellos, de la ilusión de que nuestra felicidad, identidad o valía están intrínsecamente ligadas a estas efímeras construcciones del mundo fenoménico. Este aferramiento se manifiesta en múltiples estratos de nuestra existencia, como raíces profundas que encadenan el espíritu. Se aferra nuestra mente a las expectativas, tejiendo intrincados escenarios futuros que rara vez se corresponden con la caótica y sublime danza de la realidad. Cuando la vida, con su sabiduría indomable, desvía el curso de nuestros planes, el choque no es inherente al desvío, sino a nuestra inflexible resistencia a soltar el mapa preestablecido. Se aferra también a los resultados, condicionando nuestra paz interior al éxito de nuestras empresas, al reconocimiento externo,
a la aprobación ajena. Olvidamos que la semilla del karma se siembra en la intención y el esfuerzo, no en el fruto final, que pertenece al gran río del devenir. Y por supuesto, nos aferramos a las posesiones, a la materia tangible, a la ilusión de seguridad que otorgan los objetos, las etiquetas, los roles. El Buda, en sus discursos sobre la impermanencia, nos imploró ver que todo lo que surge está sujeto a César, que todo lo compuesto se disolverá. Aferrarse a lo transitorio es invitar al sufrimiento, es intentar encadenar el viento o retener el agua entre los dedos. El desapego, por tanto, no es la ausencia de amor o de propósito, sino la purificación de estos. Es amar sin poseer, actuar sin tiranía sobre el resultado, habitar el mundo sin ser su prisionero. Es comprender que la verdadera invulnerabilidad del bambú no radica en su dureza, sino en su capacidad para inclinarse, para ceder ante la fuerza del vendaval, sabiendo que, una vez pasada la tormenta, su esencia permanece intacta, erguida de nuevo hacia el cielo. Es un acto de fe en la sabiduría del universo, una confianza en el flujo natural de la vida y una profunda reverencia por la propia naturaleza impermanente de todo lo que existe. Al soltar la carga de las expectativas y los resultados, liberamos una vasta energía que antes estaba atada a la ansiedad y la frustración. Esta energía, transmutada, se convierte en la fuerza propulsora para una acción más consciente, más desinteresada y, paradójicamente, más efectiva, porque ya no está contaminada por el miedo al fracaso o la sed del éxito personal. La mente, antes un campo de batalla de deseos y temores, se convierte en un espejo sereno, capaz de reflejar la realidad con una claridad prístina, revelando la completitud que ya reside en nosotros, inmaculada y eterna. Los maestros Zen, con su enigmática sabiduría, a menudo hablan del vacío o sunyata, no como una nada, sino como una plenitud más allá de las formas, una libertad que solo se alcanza al soltar la ilusión de solidez y permanencia. Este vacío es, en realidad, un vasto espacio para la autenticidad, para la espontaneidad y para la danza ininterrumpida de la existencia tal como es. Es en este espacio de no aferramiento donde florece la verdadera creatividad, donde la compasión se expande sin límites y donde la mente encuentra su hogar en el momento presente, liberada de las cadenas del pasado y las ansiedades del futuro. Así, el desapego no es un destino, sino un viaje, una práctica constante de soltar y volver a soltar, una danza entre el anhelo humano de seguridad y la sabiduría cósmica de la impermanencia. Es una invitación a la introspección más profunda. ¿Qué grilletes invisibles aún os atan? ¿Qué ilusiones de control os impiden danzar con la corriente de la vida? ¿Dónde podéis abrir vuestras manos y dejar que el universo despliegue su propia magia más allá de vuestros deseos y proyecciones? Comprender y encarnar este arte es desmantelar los cimientos del sufrimiento mismo, es abrir una puerta a una dimensión de paz interior que trasciende las vicisitudes del mundo. Pero para transitar este umbral, para verdaderamente habitar el espacio de la libertad, debemos confrontar otro poderoso enigma, una fuerza que sutilmente nos arrastra de vuelta al ciclo de los apegos y las repeticiones. ¿Qué es esta fuerza invisible que moldea nuestro destino y que el Buda nos reveló como la ley universal de causa y efecto, el intrincado tejido del karma? La respuesta nos aguarda más allá de este velo. Habiendo explorado las profundidades del desapego, de ese arte sutil de soltar las amarras que nos atan a lo transitorio, nos encontramos en el umbral de una revelación aún más luminosa. La felicidad en la simplicidad. ¿Acaso no es una verdad olvidada,
un eco ancestral que resuena en las cuevas de los sabios y en los pergaminos perdidos, que la verdadera riqueza del espíritu no reside en la acumulación febril, sino en la sagrada ausencia de necesidad. Despojarse de las múltiples capas del apego nos conduce de manera inexorable a este santuario interior donde lo esencial se revela. La simplicidad no es una renuncia ascética, una negación de la vida, sino una profunda y valiente reevaluación de nuestros valores, una alquimia interna que transmuta el deseo insaciable en una apreciación consciente y reverente de lo que ya se posee y de lo que verdaderamente nutre el alma. Los textos védicos y los sutras budistas, en su sabiduría milenaria, no cesan de señalar que la mente que persigue incesantemente lo externo es una mente fragmentada, condenada a la agitación. En contraste, la mente que encuentra su morada en la simplicidad es una mente unificada, un remanso de paz donde la auténtica satisfacción, como un loto sagrado, puede florecer en su plenitud. No es solo una reducción de posesiones materiales, es una profunda cirugía del espíritu, una poda consciente de las ramas secas del deseo y la expectativa. Implica liberarse de las cargas invisibles, el peso asfixiante de las opiniones ajenas, la tiranía de la comparación social, el ruido mental de preocupaciones fútiles, la búsqueda vacía de validación externa. ¿Qué ocurre, os pregunto, cuando con deliberada intención retiramos estos velos ilusorios que opacan nuestra percepción? Descubrimos con asombro y gratitud que el universo interno es vasto, autosuficiente y de una riqueza inagotable, que la paz, lejos de ser un bien adquirido o un estado condicional, es una condición inherente al ser que se atreve a liberarse de lo innecesario. Los venerados maestros Zen, a través de su arte exquisito de la caligrafía minimalista y los jardines de rocas, no buscan la complejidad, sino la esencia pura, el espacio vacío que permite que la belleza emerja por sí misma. Sus enseñanzas nos invitan a ver cómo cada objeto, cada interacción, cada respiración, cada momento fugaz puede transformarse en una fuente inagotable de profunda gratitud y asombro, si se le otorga la atención plena que merece, libre del anhelo perpetuo de algo más. La felicidad que emerge de la práctica de la simplicidad no es la euforia pasajera del consumo, sino una calma profunda y duradera, una satisfacción inquebrantable que no depende de las volubles circunstancias externas. Es la libertad radical de no necesitar constantemente, la dicha silenciosa de apreciar lo elemental y lo primario, el calor de un rayo de sol, una respiración profunda, el sabor de una comida sencilla, la compañía auténtica o el mero hecho de existir. Es un retorno glorioso a la inocencia de la percepción, donde el mundo se revela en su esplendor sin la distorsión impuesta por la avidez y el deseo. Es en esta claridad prístina, forjada por la simplicidad, donde comprendemos la intrincada verdad que el Buda nos reveló como la ley universal del karma, ese tejido ineludible de causa y efecto. La comprensión de este principio nos espera, velada, más allá de la bruma de lo conocido. Así, hemos transitado juntos los intrincados senderos de la sabiduría ancestral, descorriendo los velos que opacan la percepción y revelando el poderoso secreto budista que no yace en un tesoro oculto, sino en la alquimia interna, en la transmutación del caos en serenidad. Hemos comprendido que la respiración consciente no es solo un acto fisiológico, sino un ancla sagrada que nos amarra al eterno presente, un portal hacia la calma en el ojo de cualquier tormenta. La impermanencia
lejos de ser una amenaza, se ha revelado como la danza cósmica de la existencia, liberándonos del yugo del apego y permitiéndonos fluir con la corriente incesante de la vida, flexibles como el bambú que se dobla y no se quiebra, mientras la roca rígida sucumbe. Hemos navegado por las aguas profundas del desapego, esa valiente renuncia a las cadenas invisibles de las expectativas y los resultados, descubriendo que la verdadera libertad no radica en poseer, sino en soltar, en despojarnos de lo superfluo para abrazar la desnuda verdad de nuestro ser. La simplicidad, lejos de ser una carencia, es la opulencia del alma, la capacidad de encontrar el universo entero en una gota de rocío, la gratitud en el mero acto de respirar, la plenitud en lo esencial y lo primario. Los desafíos, esas sombras que cruzan nuestro camino, no son obstáculos insalvables, sino crisálidas de transformación, oportunidades cinceladas por el destino para forjar una resiliencia inquebrantable, para que el diamante de nuestra verdadera esencia brille con mayor fulgor. Hemos reconocido el tejido invisible de nuestras relaciones, comprendiendo que la compasión, la escucha activa y el perdón son los hilos dorados que unen las almas, creando santuarios de conexión en este vasto universo. Y en el silencio, en la inmensidad callada de la meditación, hemos vislumbrado la voz del alma, el murmullo de lo divino, la resonancia de nuestra propia conciencia expandida, conectando con la fuente inagotable de sabiduría que reside en nuestro interior, más allá del clamor del mundo exterior. Es aquí, en esta profunda introspección, donde comenzamos a desentrañar el ciclo del sufrimiento, el samsara, comprendiendo que nuestras propias percepciones, nuestros apegos y nuestra ignorancia son los artífices de nuestras prisiones. Pero el karma, la ley ineludible de causa y efecto, no es un veredicto final, sino una invitación a la maestría. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción es una semilla sembrada en el jardín de nuestra existencia, y somos los jardineros de nuestro propio destino. La serenidad, entonces, no es un estado pasivo, sino una acción consciente, una elección deliberada de armonizar nuestro ser con las leyes universales, de tejer un karma de compasión y sabiduría que nos eleve por encima de las vicisitudes del mundo material. Es una liberación, un nirvana que no se alcanza en un reino lejano, sino que se manifiesta en el aquí y el ahora, cuando el velo de la ilusión se disipa y la luz de la comprensión inunda cada rincón de nuestra existencia. El secreto no estaba oculto, estaba velado por nuestra propia incapacidad de mirar hacia adentro. La verdadera serenidad es la resonancia de un espíritu que ha encontrado su centro en el vasto e inconmensurable cosmos. Ahora, al cerrar este capítulo de Revelaciones, os lanzo esta pregunta, como una semilla al viento del cosmos, invitando a la introspección profunda y a la valiente autoexploración. ¿Qué eco de estas verdades resuena con mayor intensidad en las cámaras secretas de vuestro espíritu? ¿Y qué fragmento de vuestro propio samsara sentís que está listo para ser disuelto por la luz de la comprensión, para que la serenidad florezca sin restricciones? Si este viaje ha encendido una chispa en vuestro sendero, si sentís el llamado a explorar más allá de los límites de lo visible y lo palpable, os invito a uniros a nuestra hermandad de buscadores de la sabiduría. Vuestra presencia es la energía que alimenta este faro de conocimiento. Compartid este mensaje con aquellos cuyas almas anhelan la serenidad y la verdad, y suscribíos a este canal activando la campana de notificaciones para que la luz de estas enseñanzas ancestrales pueda seguir iluminando vuestro camino, desvelando misterios con cada nueva entrega.
Juntos continuaremos desenrollando los pergaminos olvidados de la existencia. Mas el viaje de la revelación nunca cesa. Para aquellos de vosotros que sentís el incontenible impulso de trascender el velo de lo conocido y os atrevéis a descifrar los códices aún más profundos de la existencia, os aguarda una nueva senda. Os invito a cruzar un portal dimensional a la siguiente etapa de esta alquimia espiritual, donde exploraremos la geometría sagrada de la existencia, desvelando los patrones cósmicos que gobiernan tu destino. Preparad vuestra mente para desentrañar los hilos invisibles que tejen la realidad, en una revelación que os conectará con la arquitectura primordial del universo y con vuestro lugar inmutable en ella. El cosmos aguarda vuestra contemplación.